¿Listo? Listo. Ahora sí, listo. Ok. Entonces, nosotros tenemos que en la parte de aquí existen unas venitas que se encuentran a este nivel que obviamente se tienen que llamar basilares porque están sobre la porción basilar del occipital. Y estas normalmente se dirigen acá como unas venas occipitales menores y que todas confluyen acá atrás para formar a esto que es el seno occipital posterior. Y aquí el seno sagital, que viene dando toda la vuelta para llegar acá y llegar al mismo punto. Aquí adelante, con un vaso que está cortado, acá adelante estaría el seno recto, ¿de acuerdo? Y aquí estaría el seno lateral que hace esto así, da la vuelta y sale. Y aquí tendríamos una porción horizontal y una porción simoidea vertical del seno lateral, saliendo en el lado posterior. ¿Está bien? Esto, hasta cierto punto, me da dos cositas acá abajo donde se va a ir el cerebelo que se llama cerebro pequeño. El cerebelo significa cerebro pequeño, ¿sí? Y ahí es donde vamos a encontrar las fosas cerebelosas y en la parte de arriba vamos a encontrar las fosas cerebrales posteriores. ¿Está bien? Ok. Sin embargo, yo quiero ver más cosas, ¿de acuerdo? Pongo solamente la silla turca, pongo al peñasco, pongo una ligera depresión aquí, que es donde está el cabo de Meckel, donde se asienta el ganglio trigeminal, el ganglio de Gasser, ¿de acuerdo? Es el intracraneal del cual sale una rama, ¿verdad? Que va directamente hacia 3.456 venas oftálmicas. Si el ganglio está así, hay una rama que se dirige hasta el ojo, que es la oftálmica, una rama que se dirige prácticamente al huevo redondo y una rama más gruesa que sale por el huevo oval y que es el único que presenta una raíz motora y que es para tema TT. ¿De acuerdo? ¿Está bien? En la parte posterior de este peñasco temporal se encuentra un agujero. En este agujero normalmente va a estar la FA, que es la arteria laberíntica o auditiva interna, que es muy importante para aquellos mareos y algunas cositas de síndrome de Meniere que viene siendo vértigo, etcétera, etcétera, por problemas de tipo circulatorio de esta arteria laberíntica o auditiva interna, que es una rama de Caín, ponlo a hacer eso. El tronco de la basilar. ¿Está bien? Donde estaba la cerebelosa arteria inferior, ¿de acuerdo? Pónticas, laberíntica, que es esta, ¿verdad? Por auditiva interna. Ok. Fíjense cómo este cráneo tiene un montón de orificios. Yo agarro, pongo acá el cráneo para ver solamente los orificios. Pongo acá la crista Galli, pongo aquí el primer agujero ciego. En el agujero ciego pasa una vena de Esperino que comunica venacio con el seno sagital superior. Entonces pongo aquí vena de Esperino, ¿de acuerdo? En la lámina cribosa que se encuentra a los lados de esta de la crista Galli, tendré los cilindroides guanzones del primer par craneal que viene siendo el patón, ¿sí? Luego tendré normalmente a este nivel que esto viene aquí, apostinoides, estas son las alas menores, ¿de acuerdo? Acá abajito existe esto, y acá abajito existe esto, que en las órbitas en el fondo existe esto, esto y esto. Es la hendidura orbital superior que precisamente es esta, que está viendo por arriba, y es la que se está viendo en el fondo de la órbita, que es esta, ¿de acuerdo? Y es donde va a pasar 3.456 venas oftálmicas, que es el hemotelio que tenemos. Y luego vemos que el nervio óptico, que es el segundo par, que está viniendo por acá, y se va a cruzar aquí, y va a seguir prácticamente para acá, como sentilla óptica y cuerpo genicular externo. Vamos a tener dos tipos de fibras, fibras nasales, que son las únicas que se le cruzan al requierno óptico, y las fibras temporales, que son ipsilaterales. Van a llegar al cuerpo genicular externo, y cuando llegue al cuerpo genicular externo, que es el metatálamo, sale la tercera neurona que se proyecta acá atrás, y esa es la radiación óptica, radiación visual, ¿correcto? Que va a participar como la tercera neurona que sale en la segunda sinapsis que ocurre en el metatálamo, porque la primera neurona estuvo en la retina, la segunda en la retina,
La primera sinapsis en la retina y los axones de la segunda neurona forman al nervio óptico, continúan como quiasma óptico, continúan como cinilla óptica y termina en una parte anexa del tálamo, que es el metatálamo, y aquí ocurre la segunda sinapsis con la tercera neurona. ¿Está bien? Para esto ya vimos al primer par craneal, ya vimos al segundo par craneal, ¿de acuerdo? Aquí normalmente estaríamos viendo al tercero, al cuarto, una rama, al sexto, ¿correcto? Y cuando estamos hablando de esta zona, donde tenemos acá a la silla y donde tenemos acá al peñasco, en el peñasco tenemos al 7 y al 8, ¿correcto? Y ahora seguimos directamente a lo que es el acomodo arrastrado posterior, donde está el 9, 10 y 11, que es G entre dos senos. ¿Por qué ponemos G entre dos senos? Porque si nosotros vemos específicamente esta área, aquí tenemos el peñasco, acá tenemos, perdón, aquí tenemos la silla dura, acá tenemos el peñasco, aquí tenemos el algodo arrastrado anterior, foramen trasero, y aquí tenemos el foramen algodo arrastrado posterior o yugular, ¿sí? Tal parece que era un solo orificio que vino normalmente el peñasco y se mete entre ellos dividiendo en anterior y posterior, ¿sí? Porque inmediatamente adelante del vértice está el algodo arrastrado anterior, inmediatamente por detrás del vértice el algodo arrastrado posterior. A nivel de esta estructura, que es el peñasco, por abajo entra una arteria que es la carótida interna, hace un sifón carotidio, sale por el vértice, pasa hacia adelante, hace esta arteria, ¿sí? Hace esta arteria así y hace esta arteria así, y esta arteria carótida interna termina con sus tres ramas terminales OCC, oftálmica, cerebral anterior, cerebral media, siendo la de primer calibre y la cerebral media. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo, esto se pensó que era el agujero carotidio, pero nunca pasa a través del agujero, sino que pasa por encima, por lo tanto es mal llamado agujero carotidio. ¿Está bien? Foramen trasero, porque estamos en una zona muy delicada, casi delgada y transparente, que es la zona que se encuentra allá. Esta arteria, en la parte de acá atrás, vemos entonces que se encuentra a este seno, que viene aquí, es el seno cavernoso, que se formó por una que vino por acá, por una que vino por acá, y por una que vino por acá, es el seno parietal, y esta continúa aquí con un seno petroso superior y continúa acá con un seno petroso superior. Acá atrás sale un seno que hace esto así. Y pregunta, ¿este seno petroso superior y este seno petroso y este seno lateral tienen el mismo calibre? ¿Cuál será más grande? Entonces, de acuerdo a los pares craneales, nosotros tenemos 12 pares craneales que se enumeran en sentido anteroposterior. ¿Qué significa eso? Los primeros son los más anteriores. El primero es el más anterior. El primero es el más anterior. Y el 12 el más posterior. ¿De acuerdo? Si estuviéramos hablando en términos de revestir y recubrir, como vimos en las capas del abdomen, revestir es cubrir por dentro una cosa. Esta camisa está revestida por esta camiseta. La camiseta está revestida por mi piel, pero mi piel está cubierta por mi camiseta y está cubierta esta. ¿Ven? La piel está cubierta por la camiseta. Y la camiseta está revestida por la piel y recubierta por la camiseta. Bueno, estos pares craneales dijimos desde el principio 1, 2 y 8 sensitivos. 3, 4 y 6, mover el globo ocular. 11 y 12 para mover el cuello y la lengua. Y son los únicos motores. A estos 5 núcleos es donde va a llegar parte de los axones del tracto principal de la neurona motora superior corticoespinal, que va a abandonar el tracto y va a ir hacia ellos formando un fascículo córtico-nuclear. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, el 9, ¿cuál es el par craneal número 9? Entonces, el glosofaríngeo es el número 9. El espinal es el número 11. ¿Está bien? Y el neumogástrico es el número 10. Nos hace un mnemoteico de G, que no podíamos poner el 10 en medio, porque si no, no iba a salir G. ¿Correcto? Entonces, G significa que el 9, el 11 y el 10 van a salir por ese agujero. Y mi mnemoteico normal es que dice que el G se encuentra entre dos senos.
¿Qué significa eso? Un seno chiquitito y un seno más grande, correcto. Como cuando vamos a hacer un examen mamario, ponemos esto así normalmente en las mamas, y nosotros podemos poner en esta glándula mamaria y en esta, ponemos por ejemplo una lesión aquí, que puede ser un cáncer, o que puede ser un nódulo sólido, que puede ser un nódulo quístico, etcétera, etcétera. Entonces ponemos nuestra esquemita de las glándulas mamarias. Siempre hay un seno más chico que el otro, ¿verdad? Porque mencionamos, aparentemente son normales, pero el grosor o el tamaño del músculo que más funciona es un poquito mayor que el del otro lado, y eso hace que la función sea más proveniente de un lado que otro, y a veces demasiado proveniente de un lado para el otro, y es una patología que se tiene que corregir o cirugía plástica. ¿Cómo se corrige? Pues se puede hacer una reducción, ¿correcto? Que sería lo peor, ¿sí? Claro que si el seno está demasiado grande, sí tiene que ser reducción, porque no vas a llevar al otro seno a la grandeza del otro, ¿sí? Porque va a estar asimétrico para el cuerpo de una mujer. Entonces, el cirujano plástico tiene que ver que si, por ejemplo, el seno que está más grande, que es el apropiado, y el otro que está chico, ¿verdad? Le falta crecer, que le mete una prótesis aquí y lo deja del mismo tamaño, normal, simétrico, y que se vea bien proporcional a su cuerpo, ¿sí? Pero si está demasiado grande, hay que hacer una reducción y poner una prótesis para que ese seno que está blando y recaído tenga firmeza y tenga estética, que se sienta bien en su autoestima personal y no sienta que sus senos son grandes pero caídos. ¿De acuerdo? Pues todo eso se valora en los clientes. Maestro, y los que ponen el implante de senos una persona, lo ponen por debajo de la grasa. Por el implante puede quedar inmediatamente debajo del plano de grasa o puede quedar por debajo del pectoral, ¿sí? Entonces realmente no hay tanta ventaja de que quede por debajo del pectoral, porque ambos implantes bien aplicados ante una persona, un explorador, es probable, ¿verdad?, que si eliges el implante adecuado en base al tejido del seno, pues tiene que ser varias medidas del esternón hacia lo que es la areola. De la areola normalmente del pezón hacia el piecito de abajo, para que queden totalmente exactos y cuando termine la cirugía puedas ver de este lado, este pezón está acá, y de este lado, el pezón está acá, y de frente están exactamente a la misma altura. O sea, eso es lo que ven en la cirugía plástica. Nosotros también la vemos con cirugía plástica, pero normalmente el seno, cuando tú pones o eliges una prótesis adecuada, se pierde la prótesis y tú, como explorador, no puedes sentir que esta paciente tenga prótesis. Claro que si agarras una prótesis muy grande para un seno pequeño, obvio que lo vas a hacer pequeñeza y no vas a ver más de una persona que tiene senos bonitos, pero por todo te va a decir que es fantasía pura porque no existe realmente un tejido anatómico, sino que está tensión e inclusive las entonces, tienes que medir el volumen. La paciente puede llegar a decir, yo quiero senos grandes, el cirujano plástico tiene que ver su talla, la cadera, debe que sea proporcional normalmente a lo que va a elegir y no que sean los senos bonitos, grandes, pero eso es para la cirugía. Todo eso se valora, ¿sí? Hay que ver que las personas queden así y no quede como que te va a levantar por acá y lo que se casa, ¿sí? Entonces todo eso es importante valorarlo. O sea, que siente la autoestima de cómo normalmente un seno grande y caído todo el tiempo es un problema para sus ropas, porque no tiene que ponerse, o sea, se modifica y queda bien. Y entonces se da cuando viene perdido, tiene muchos problemas que no hay que ponerse cuando realmente se puede poner. Entonces, hay cirugía de seno en diferentes momentos de la vida y las personas genéticamente, como hoy tiene una artista, esta Angelina Jolie, tiene un carácter genético importantísimo de que le da cáncer y decide quitarse el seno y le ponen prótesis y queda el seno. Le quitas todo el tejido mamario y en vez de eso, estamos dejando un poquito del tejido graso debajo de la piel para que se vea normalmente estético y lo simétrico y lo funcional. Y abajo sus prótesis normales, sus senos normales. Pues le quitas prácticamente el tejido que es cuando se va a sentar el cáncer. Por eso mamá tuvo cáncer, pero la abuelita tuvo cáncer y lo más seguro que también ella iba a tener cáncer. Entonces, se cumplen los objetivos. Quitarle el cáncer, ya nos desviamos, vamos a regresar. Aquí mismo vemos entonces que los pares craneales, acá el 1, acá el 2, el 3 hasta el 6, el 7 y el 8 se encuentran acá, el 9, 10 y 11 se encuentran en el huevo rasgado posterior y el 12 en el conducto del hipólogos. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer
esta parte del viscerocráneo, veamos cómo queda. En el viscerocráneo vemos a un hueso frontal. Ponemos acá una apófisis que va para el malar. El nombre de las apófisis dependerá al hueso con el cual se va a articular. ¿Está bien? El malar va a tener una apófisis que va al frontal, va a tener otra apófisis que se va al maxilar superior. Y así se llaman apófisis maxilar, apófisis frontal. El apófisis frontal, apófisis malar, que si se va al temporal, pues apófisis temporal. El nombre de la apófisis dependerá del nombre del hueso con el cual se va a articular. ¿Está bien? De aquí vemos una estructura que ven acá, borde supraorbitario, escotadura nasal, borde supraorbitario, y vemos directamente la otra apófisis malar. ¿De acuerdo? Aquí vemos un hueso que viene aquí, que es el malar. Y aquí vemos otro hueso que es el malar. Y viene el hueso principal, que es el maxilar superior, ese que va a ocupar el centro de nuestra cara. Y este hueso lo que va a hacer es esto. Este hueso va a ser aquí. Este hueso va a venir aquí. Una espina nasal, una abertura piriforme, una lámina perpendicular del etmoides, un hueso, que es el vómer, y eso tendríamos en la línea media de la cavidad nasal, ¿verdad? Porque en la parte lateral estaría una neumohepatita. Y arriba estaría una fez, y abajo estaría mama, ¿correcto? Adelante estaría la narina, y atrás la coana. Y si me para la coana, agarro aquí, es la ala interna de la posterior, agarro aquí, que es el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Lo veo de frente, voy a encontrar lo que es la nasofaringe. Voy a quitar a esos músculos del constrictor superior, voy a entrar nuevamente a través de él y voy a encontrar una fascia cervical y voy a quitar ese y voy a encontrar el ligamento espinal anterior y voy a encontrar directamente cómo está colgado el ligamento allá apical y los occipito odontoides radares y voy a encontrar atrás de eso una cruz y atrás de eso así también membrana tectónica y me voy hacia la médula espinal y voy a ver la ¿cómo se llama? Hay 3 meninges. Dura madre, aracnoides, fibra madre, hasta que llegue directamente a la médula con su parte anterior, fisura media anterior, surco lateral anterior, la parte posterior, ¿qué? Mil surco medio, intermedio y lateral, en donde estaba gracilis sobol, cubiatus, sobol de Burdach y el otro espinal del trigémino, y yo ya puedo ver todas las cosas que yo estoy desde adelante hasta llegar hasta atrás. ¿Sí? Bueno, así como está poniendo esto, ¿verdad? Vean cómo va saliendo esto, que aquí viene esta parte para abajo, aquí viene esta parte para abajo, aquí está el borde alveolar. Y ese es nuestro maxilar superior, una apófisis hacia arriba, una apófisis hacia los lados, una apófisis hacia abajo, una apófisis hacia atrás. Y decíamos que aquí, en esta parte, tendríamos el seno de ligmo, el seno maxilar, ¿verdad? Y entonces decimos que el cuerpo, ¿verdad? Las apófisis palatina, cigomática, frontal y alveolar nos hacen un demotivo que ustedes escribieron capacifrón, donde la C significa cuerpo y apacifrón significa alveolar dentaria, ¿correcto? Palatina, que es la que se dirige hacia atrás para encontrarse con el palatina en mapa, una apófisis cigomática, que es la que se fuera hacia afuera, hacia los malares, ¿verdad? Y una apófisis ascendente frontal que se va a articular con el frontal y así tenemos un hueso que ocupa el centro de nuestro cráneo y que al mismo tiempo, entre los 6 y 12 años, crece longitudinalmente y la cara del niño redondita empieza a desaparecer una cara de adolescente. ¿De acuerdo? Eso lo debemos a esto que es el maxilar superior. Y aquí vemos una estructura que viene aquí. Y vemos esto acá. Y vemos un agujero acá, y un agujero acá, es un agujero mentoniano. Y vemos una línea que va bajando hasta acá, línea pico externa, ¿correcto? Y vemos acá la síntesis, y vemos cómo se abre, protuberancia mentoniana, ¿correcto? Y ya prácticamente empezamos a ver que en esto que está aquí, este cráneo,
hay un músculo que está normalmente acá, que es el frontal, que está fijo a la cadera ponerótica, y aquí normalmente existe, ¿verdad? Unos, ¿verdad? Los arcos ciliares, donde se insertan las cejas, un corrugador aquí, que es el closer, un músculo que se encuentra acá, que es una parte palpebral y una parte orbitaria, que es el músculo pau-pau, ¿verdad? Un músculo que viene así, 1, 2, 3, 4 y 5, sigomático mayor, sigomático menor, elevador menor superior, elevador común del labio y del ala, elevador propio de la nariz, un articular. ¿Correcto? Un músculo aquí, que corresponde al músculo Borland. Un músculo aquí, que corresponde al cuadrado depresor del labio inferior. Un músculo aquí, que corresponde al triangular de los labios. Un músculo aquí, que se va para acá, disoria de Santorini. Un músculo pegado aquí, fuerte, macetero. Y así por el estilo, en la profundidad del macetero, el fusilador. ¿De acuerdo? Sí. ¿El episodio pasa sobre el macetero? ¿Cuál? El episodio de Santorini pasa sobre el Sí, claro, sí. De hecho, el macetero es el asiento de la glándula parótida, y de la parótida sale normalmente, la vaina parotidia sale y esta historia de Santorini. Sí, se fija la vaina parotidia. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vemos que dentro del cráneo hay un montón de venas importantes, yo lo que hago es esto: agarro y vengo una vena aquí. ¿Cómo se llama? Veo que existe una vena aquí, seno sagital inferior. Veo que existe una vena acá, que es la vena cerebral magna. Veo que esta viene normalmente aquí y acá, como también viene de aquí y de acá, que la tálamo creada por ideas cerebrales internas, cerebral magna. Y entonces nos damos cuenta que aquí vienen estos importantes que traen todo esto a desembocar acá, la vena basal de Rosenthal. Aquí en la parte de abajo viene el seno occipital posterior. Aquí normalmente viene el seno lateral. Aquí viene el seno recto, ¿de acuerdo? Esto le damos la vueltecita aquí, correcto. Bajamos, salimos por el agujero apropiado, se dilata, se forma el golfo bulbo de la yugular, yugular interna, recibe a la subclavia, tronco venoso brachiocefálico, otro tronco venoso brachiocefálico, vena cava superior, y atraemos prácticamente en el corazón. ¿De acuerdo? Sí. Los de Rosenthal, ¿quiénes reciben? Por la base, a los senos esferoparietales, a la parte de abajo, las venas basilares, las venas esfenoidales, todas las partes de la base del cráneo. ¿Sí? Bueno, entonces es importante que ustedes normalmente, cuando lean, no vayan memorizando, sino que vayan más o menos viendo imágenes para que ustedes puedan seguir un dibujo con las palabras que leen de su libro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, otra vez, un alumno me dijo: ya aprendí a estudiar, vea. Digo, ¿viste las imágenes del pelo? No las vi, pero recuerdo la lectura que haciendo normalmente, que tenía una cabeza, ¿sí? Que tenía una depresión. Esa depresión es la que está aquí, ¿correcto? Que tenía una depresión, que tiene la apófisis, que es grande, y una chica. Se casa al revés. Este es el trocánter mayor y este es el trocánter menor. Entonces tienes primero que ver las imágenes para que en la lectura tú vayas dibujando el fémur y veas que tiene un cuello, que tiene una cabeza, que tiene una depresionofobia, que tiene un trocánter menor, que tiene un trocánter mayor, que tiene una diáfisis que viene por acá abajo, que tiene una línea áspera ahí atrás, que tiene una lámina que va por acá espiroidea, que viene una cabeza gruesa ahí atrás, que es la cresta del glúteo mayor o tercer trocánter. De aquí normalmente se dividen esas cosas que están acá, que la interna se borra por los vasos femorales, que la externa es continua y que termina acá en el epicóndilo, ya sea lateral o medial. Y entonces ya tú puedes en ese dibujito saber si realmente estás entendiendo lo que estás viendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo agarro y hago esto. Es una escápula completita, con un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo externo, un tubérculo supra, un tubérculo inferior, una pubis coracoides, una escultura coracoidea, una cara anterior,
Todo eso lo estoy viendo. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo, y después yo le meto el rollo que digo la cabeza, que se llama normalmente un borde de un rodete que se llama rodete glenoideo, ¿verdad? Pero también tiene una apófisis para poder decir dos palos con un dedo doblado, que tiene normalmente un pico del cuerpo, que la primera y segunda porción que termina en la punta. Se insertan tres músculos, ¿cuáles? Coracobraquial, posterior corta el bíceps, pectoral menor, y que en el borde externo se inserta ¿qué? En el borde externo ¿qué hay? Redondo menor, dorsal ancho. ¿Y en el borde interno qué hay? Alveolar trombócrato, romboides menor, romboides mayor, y en su parte anterior. Las digitaciones de gran cerrato. En su cara anterior. El músculo, en su cara posterior. Entonces ustedes, todo eso ya no es memoria. En el momento que ustedes hagan un dibujito ya van a saber que este va acá, este va acá. Y lo que ocurrió en Cuba en aquel entonces, en la primera ocasión, es que mi compañero estaba haciendo un ultrasonido aquí en la parte del dorso que jamás en nuestra vida habíamos visto. Eso ocurrió en 1989, cuando realmente todavía no existían ultrasonidos musculoesqueléticos. ¿Sí? Y cuando yo voy a Cuba y veo así, ¿qué haces? Le digo, y me mira a ver así como escaneando, me dice, que tú no ves que lo que estoy haciendo. Pues lo que es un ultrasonido, pues claro, un ultrasonido bien. ¿Por qué me contestas así? Le digo, o sea, yo no me estoy preguntando. Es que me está preguntando, yo tengo un montón de trabajo, chico. Y que tengas un montón de trabajo, pero yo también estoy pagando incluso acá, yo tengo derecho a preguntar. Pero tú no me puedes ayudar, chico. Si tú nunca has hecho nada de esto, ¿qué vas a ayudar? Pues dime más, ¿me estás viendo? Es que no sé si es el redondo menor, redondo mayor. Está muy fácil, el redondo menor va a el redondo menor. Vamos, dime. Una cosa de derecho, nunca he visto eso, pero dime. Y agarra y me dice, mira. Esto que tú estás viendo aquí, esto es el espino del hombro. Sencillo. Mira, este músculo que está aquí es supraespinoso. Este músculo que está acá es el infraespinoso. Este que está acá es el redondo menor. Este que está acá es el redondo mayor. Este que está acá es el dorsal ancho. Este que está acá es el angular. Este que está acá, romboide menor. Este que está acá, romboide mayor. Por delante, ven acá, ven aquí, ven acá. Me dice, oye, pero muchacho, ¿cómo tú sabes? ¿Ah? ¿Te das cuenta que sí sé? Entonces nos hicimos grandes amigos. Eso abrió las puertas porque me entra en Cuba. Y ese mismo primer día de presentación, yo estaba hacia 12 extranjeros aquí. Gente de Nairobi, los españoles, rusos, no entender, no te preocupes, cada uno tiene su intérprete. Todos hablan normal, cada quien tiene su intérprete. Y ese día me dijeron durante 12 cosas. O sea, mis 12 discípulos eran así. Me invitaron los $1,000 y los pagaba el curso de 21 días. Todas las rotaciones. Llegaban, participábamos en clases, todo lo otro. O sea, que la anatomía había un montón de cosas. ¿Sí? Y nosotros, a la etapa de ustedes, a veces deben ser productivos para ayudarnos en sus casos personales, porque papá y mamá a veces no pueden con esto. Es una sobrecarga de ganas. ¿Sí? Y si estuvieran en una escuela particular donde pagan 20,000 pesos cada 3 semanas, llámese marista, llámese mayar, llámese esto, podrían entender qué tanto se necesita que sea para poder llegar a esto. Pero muchas veces ustedes mismos también quieren esto, lo que quieren hacer, se meten a trabajar en algo que pueden hacer, algunos hacen cosas de informática, otros hacen de acuerdo a su idioma, inglés, para clases particulares, lo que sea, para hablarse en esto. Nosotros nunca pensé que la anatomía fuera a ver tantas cosas, ¿sí? Y cuando terminamos nosotros el primer año, me dice una compañera, no tienes tablas para enseñar. ¿Qué puedo enseñar todo eso? Se formó un grupo, nosotros ganábamos 30, o sea, los papás nos daban 30 centavos, 30 pesos, nos daban a la semana. Para que tuvieras 5 pesos para que te escuela y todo, tortita, ¿sí? Pues, esa era la cosa más grande, ¿sí? Camión, centavitos y todo, eso es lo que ganamos. Cuando dice ella, vamos a ver que se forme el grupo, pero que tienen que pagar. ¿Y qué van a pagar? Vamos a cobrar 50 pesos, pero yo no voy a pagar, yo te voy a formar tu grupo. Sí, pero no tiene caso cobrar a nadie, yo no puedo dar normal. Y cuando llega la primera semana, yo recibo 2,100 pesos porque eran 42 alumnos, ¿sí? Y entonces había que no pagaba ya 2,000, era un montón.
Yo en primer año, de primero para segundo, yo tuve lo suficiente para comprar un carro nuevo, siendo estudiante de medicina. Y empezaba a crecer eso, la glaciología, la enfermería, las facultades de muchos alumnos, etc. En fin, ustedes, en base a su categoría, pueden hacer muchas cosas para ayudar también en esto. Pues aprovechen su talento, que tienen mucho talento. Muy bien, este escápulo ya vimos acá, pero vamos a suponer que me voy a meter a tórax. ¿Qué hay en el tórax? Correcto, o sea que yo agarro y toco el esternón y digo, ¿quién vive acá? Pues aquí vivo yo, soy el mediastino, aquí vivo yo, pulmón derecho, aquí vivo yo, pulmón izquierdo. Dice la pleura, yo lo protejo acá, y yo también lo protejo, pleura derecha, pleura izquierda, pleura, las zonas que se van a ir prácticamente a nivel de cilios, ¿sí? Perfecto. Los pulmones nos dicen que tienen esta forma. Correcto. Tiene una cara interna, mediastínica, tiene una cara externa convexa, costal, tiene una cara interior diafragmática, tiene un borde aquí adelante hacia el externo, tiene un borde hacia atrás donde se encuentran las vértebras dorsales, este es el vertebral, este que está acá adelante es el external, y este que está acá abajo, encima del diafragma, se llama interior diafragmático. ¿Está bien? Y las caras, comedia, costal la que está afuera, mediastínica, la que está a la línea media, y diafragmática la que está abajo. Pero además es una pirámide y tiene una base que es esta, y tiene un vértice que es esta, tiene las caras mencionadas, tiene los bordes, y lo que me falta a mí es que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2, el pulmón derecho tiene 2 fisuras, el pulmón izquierdo tiene 1, en el pulmón izquierdo está una escotadora, casi una língula, y en el pulmón derecho tenemos nosotros que es hasta cierto punto más corto, porque el hígado es más diafragma hacia arriba, pero es más ancho, es más pesado que el lado izquierdo, ¿correcto? Y esto recibe normalmente a lo que son los bronquios. Pues tengo que pasar a la tráquea. Ahora vamos a preguntarle aquí que me hable de la tráquea. ¿De dónde está la tráquea? La tráquea es un tubo muscular de es un tubo fibromuscular. Recuerden que su parte posterior es músculo liso. Fibromuscular, formada por. Para empezar, puedes hacerse los 34.5, arriba vamos a poner a la nariz, y de aquí de C4, de C6 a C4, vamos a tener la. Si estoy en la tráquea, si yo estoy en la tráquea, a mi derecha voy a tener a mi tronco arterial encefálico, a mi izquierda secundaria y velocidad primitiva izquierda o derecha, Izquierda. Sí. Arriba lo voy a tener en la línea, y en el inicio voy a tener la continuación, o sea, el último receptor que sería la canina, y ahí voy a tener las divisiones que van desde. ¿Por qué se divide? Se divide porque empieza a entrar en los pulmones de los pulmones. ¿Será que no se divide? Porque no se divide. Más papá, la información no puede más, entonces ella se divide y un pulmón y el otro pulmón, perfecto. Y ahora, así como está la tráquea, con su labio abajo de espalda, se relaciona con que se relaciona. Anteriormente vamos a tener, posteriormente vamos a tener un espacio tráqueo que es automático, vamos a tener el frente que recuerdos que viene del bajo y que igual va a inervar a los músculos faringes. Y el nervio laríngeo superior va a penetrar con un palazo en la ventana. Yo, si es entre mioides y tiroides A, junto con, y este a su vez como que es el camino de los nervios superior, la arteria tanto con el superior y la idea superior que viene de la característica. Ok, entonces anteriormente ¿qué era este nombre? No, grupo intraioide. Grupo intraioide, muy bien. Tú tomaste haitiano, ¿vale? ¿Cuál sí? Porque es de, lo típico que se queda desde la niñez, porque normalmente se visitan las escuelas y no trabajan. La democracia cuando normalmente ellos lucen sangre de música, siempre de danza, siempre fue la maestra de todas las cocinas, y cuando ponen nerviosos, viene a ver cuando siguen sus rutinas y todo, pero en un momento en que el nervio, el pánico, y todo,
siguen con baile, siguen con competencias, y eso sí queremos hacer para como la persona que se fue a Estados Unidos, que nada un mes en Estados Unidos y o sea, no, tan bueno que en un mes no va a aprender inglés. O sea, pero no llega. Y, o sea, es definitivamente agarra el fondo que tenemos y es muy conocedor de inglés. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a poner ejemplos que ustedes me digan y vamos haciendo un repaso de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué se te adorna? ¿Qué se te ocurre? Ok, vamos a ir por las piernas. Muy bien. Pero es mejor que se prenda la luz. Sí, ¿no? Creo que es esa que está acá arriba. Anda. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, vamos a ver todo el miembro inferior, rapidito. Ponemos acá lo que es la parte del pubis. Empezamos nosotros diciendo tres cositas nada más cuando lo vimos. El cuerpo, la rama superior y la rama inferior. Luego descubrimos que de aquí hay un borde que se va para acá, que es la cresta rectílica. ¿De acuerdo? Después descubrimos que aquí en el cuerpo había un tubérculo, pues una pubis y una cresta púbica. ¿De acuerdo? Después descubrimos que acá abajo hay una parte también que corresponde al isquio y que presenta una rama anterior, una rama superior, un cuerpo y una zona rugosa que se llama tuberosidad isquiática. ¿De acuerdo? Y luego, viniendo de acá arriba, como la parte más alta en forma de abanico, teníamos una estructura que iba así, hasta acá. Espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca posterior superior, en que bajamos a una espina ilíaca anterior inferior y bajamos a una espina ilíaca posterior inferior. Y luego bajábamos directamente acá y luego veníamos una eminencia iliocubiana, se unía esto con esto, ¿de acuerdo? Y acá normalmente veníamos con una escultura asiática mayor, con espina asiática, una escultura asiática menor y ya teníamos todo el coxal. En la cara externa de este coxal había esta herradura en donde existe una abertura hacia abajo, que su rama anterior va hacia el pubis y la rama posterior se dirige hacia abajo en isquion, y este espacio se llama escotadura isquiopubiana. Esta escotadura isquiopubiana está cerrada por un ligamento que va a los extremos, que se llama ligamento transverso de la cerradura. ¿Está bien? Y de los extremos de esta herradura y de este ligamento se origina el ligamento redondo que se va a la depresiónofobia de lo que es la cabeza femoral para llevar un vasito alimentador de la cabeza femoral que es un ramo acetabular. ¿De acuerdo? Pero en esto que acabamos de dibujar aparece una estructura que nace aquí como si fuera una forma radiada y a 5 centímetros acá tenemos un tubérculo y a 5 centímetros acá tenemos otro tubérculo, uno se llama tubérculo ilíaco, otro se llama tubérculo glúteo, ¿de acuerdo? Y ese ramillete de líneas semicirculares van a ir así. Estas líneas semicirculares glúteas me van a dividir la cara externa glútea o femoral de este hueso en áreas de origen para un músculo que viene siendo este. Correcto. Glúteo, tensor de la fascia lata. Agarramos un hemoteco glúten. Correcto. Luego esta parte que está acá, que corresponde normalmente al glúteo mediano. Y luego, partiendo de aquí, hacia acá atrás, tendríamos el glúteo mayor, que si lo cortamos, a este glúteo mayor sería toda esta parte. Glúteo mayor, al quitarlo, estaríamos viendo el plano profundo, y estaríamos viendo, verá que aquí aparece un músculo que es el piriforme, aparece un músculo por dentro, ¿cómo se llama? Y luego sale en ángulo recto aquí, y se le añade normalmente un músculo que nace de la espina, y otro que nace prácticamente de acá del isquion. Y tenemos acá que el octuroide interno tiene su gémino superior y su gémino inferior. Y abajo tenemos un músculo que está a este nivel, donde se encuentra 1, 2 y 3, es bíceps femoral, semitendinoso y el cuadrado crural.
que termina prácticamente con nuestra región glútea, y por eso decimos glúteo. Glú, la P, la O, la C, glúteo. ¿De acuerdo? Y abajo de esto viene un músculo que viene de aquí, que hace 1, 2, 3, 4, y uno grande aquí. Y este es el abdomen que se encuentra en la parte profunda de la cara posterior del muslo, por encima del cual, en sentido posterior, desciende el medio más voluminoso superficial, que dijeron ayer, L4, L5, S1, tronco lumbo sacro, más S2, S3 y S4, formando el nervio más voluminoso de nuestro cuerpo, que es el nervio ciático. ¿Sí? ¿Qué hacía el nervio ciático? Descendía entre el plano superficial y profundo de la región glútea, abandonaba la región glútea entre el plano profundo y superficial de la cara posterior del músculo, es decir, abdomen y bíceps, llegaba al luego popliteo, ¿de acuerdo? Y se dividía en un nervio que pasa al peroné fibular común, ¿verdad? Que es el nervio ciático por el externo. Se dividía con un nervio músculo cutáneo peroneo superficial y otro que iba adelante, que era el peroneo profundo, o tibia anterior, y el otro descendía normalmente siguiendo la tibia como si fuera el nervio tibial posterior. Iba a llegar abajo como plantar interno y plantar externo. Pero para ello, es una barrera. Es postre inferior. Postre interno a lo que es la planta de pecho. Sí, postre interno. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ya tienen ustedes esta parte, ¿de acuerdo? Pero si yo agarro, ¿verdad? Y pongo al fémur, el fémur estaría así. Una cabeza, una depresión obvia para el ligamento redondo que lleva la arteria que va a nutrir la cabeza. Una apófisis posterior interna menor que se llama trocánter menor. Una apófisis mayor que nos da prácticamente como si fuera la cara de un perro danés. ¿Sí? O sea, si ustedes ven su oreja y su hocico allá adelante. Entonces tenemos trocánter mayor, trocánter menor, cabeza, cuello, unas líneas que unen de un trocánter a otro, intertrocánter anterior, una línea que va atrás, intertrocánter posterior, esa la podemos poner acá continua, porque la estamos viendo, la otra no está posterior, ¿está bien? Y acá adentro podemos encontrar una depresión donde metemos el dedo, cosita digital. Este es el vértice del trocánter mayor, de la parte más alta del trocánter. Esta es una cresta anterior, la otra es una cresta posterior, y aquí hay una cresta lateral para que mediamos, ¿de acuerdo? Y vemos entonces que el fémur y el húmero son muy parecidos. El húmero tiene cabeza, cuello atómico, cuello quirúrgico, tiene también cabeza, cuello atómico, cuello quirúrgico. El húmero tiene dos tuberosidades, longitudinal, y este también tiene dos tuberosidades, trocánter menor y trocánter mayor. El húmero tiene cresta electrofílica, y este tiene cresta intertrocánter anterior, cresta intertrocánter posterior, cresta electrofílica mediana, ¿sí? Y esta tiene el vértice del trocánter y la cosita digital haciendo sus 9 características, y luego sigue para abajo, de aquí hacia abajo, y de acá hacia abajo, y de acá en medio esto, y tenemos una zona intercondilia que nos lleva a la separación de cóndilo y cóndilo, con un pequeño remate aquí, epicóndilo medial y epicóndilo lateral, y a la vista, rapidito, tengo 5 características, que es, número 1, cóndilo interno, número 2, cóndilo externo, número 3, zona intercondilia, número 4, epicóndilo medial, número 5, epicóndilo lateral. Pero, si nos vamos a la parte posterior, esto que está viniendo acá, la línea áspera, hacia arriba, línea espiroidea, hacia arriba y afuera, crece el grito mayor, hacia abajo, crece esa profundidad interna, se borra y termina en una pequeña elevación tubérculo del tercer aductor, y pasan los vasos orales, que cambian de nombre, de arteria femoral, apopligia, de vena apopligia a vena femoral, y esta sigue directamente para abajo, hacia acá. Este espacio triangular de atrás se llama triángulo popliteo, que forma parte del suelo del cuerpo popliteo. ¿Está bien? Yo les decía que el Quirós, por ejemplo, me está mostrando 3 caras acá. Una cara que es la anterior,
y la posterior, dividida por la línea áspera en una posterior interna y una posterior lateral que tienen tres caras, ¿sí? Anterior, posterior, dividida en posterior medial y posterior lateral, y la cuarta cara es esta, y la cuarta cara es esta, y la que es cuarta cara posterior inferior se llama triángulo cónico. ¿Sí? El tubérculo vegetal sobre ese punto. ¿Tubérculo bien? ¿El tubérculo de cuál? Ah, el tubérculo no es interna. Recuerda que la ruptura es de acá. Acá adentro. No por fuera, acá adentro. El reductor viene acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y cómo se llama la cuarta cara posterior? No tiene nombre. Pueden poner en el registro. No tiene nombre. Nada. ¿Sí? La de abajo es la que se llama triángulo oblique. La de arriba realmente se describe igualito como la otra, pero no tiene nadie le puso nombre. Tal vez a mí se me ocurre en el librito que estoy haciendo, pongo mi nombre y se acabó. Y le pongo ¿Cuántos años tu libro? ¿Ah? ¿Cuántos años tu libro? Pues ya tengo más de 60% de cosas. Y lo voy a completar con los apuntes que van a dar a las hadas de que corresponde, así pueda combinarlo con los sinfín de puntos que tengo. Sí. La otra vez fuimos a un congreso de anatomía y en Acapulco. Y yo llevé a unos compañeros a representarlos y todo. Y había un doctor de nombre Williams que estaba presentando un libro de tamaño de mnemotécnicos en anatomía. Pero eran mnemotécnicos, estaban súper fumados, o sea, muy así. Está más difícil los mnemotécnicos que le llevas a aprender. Pero dije, ¿cómo difícil el mnemotécnico? No, fácil esta, decía, por ejemplo, yo me acuerdo que decía, oye, mamá, para el lado, todos los canales. Entonces decía, cuando me encontré que le dije, ¿cómo es el tipo de eso? Por ejemplo, que navegan hacia adentro, ¿sí? Él decía, la nave que se encuentra en este donde que va en dirección medial, que va a decir la vena, que sea la arteria, la vena y el ganglio, ¿sí? Aquí tenemos nervio, que la pierna. Luego arteria, luego la vena, y luego el ganglio. Navega hacia adentro, ¿sí? Ese es el ejemplo de la base. Y así por el estilo Mahomet, que decía que el oblicuo mayor del barco, de cosa, con el oblicuo menor del es hablar de todo el músculo. Ahora, doctor Eliana, está terminada su clase. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, ya estamos a este nivel, ¿está bien? Ahora vamos a entrar por la tibia y el peroné. Y vamos a ver los 4 compartimentos de la pierna. En la tibia, nosotros hacemos esto: cóndilo, cóndilo. Tuberosidad anterior. ¿Sí? Vean cómo van saliendo las relaciones. Aquí ya salieron 3. Cóndilo, cóndilo, tuberosidad anterior. Esa zona en medio, correcto, esto presenta esto. Espina tibial, correcto. Zona intercondilia. Un cóndilo y otro cóndilo, zona intercondilia. ¿Qué tiene la zona intercondilia? Espina tibial. ¿Qué tiene adelante y qué tiene detrás? Una zona triangular aquí. Una zona triangular acá. Preespinosa y retroespinosa para el origen de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Y el anterior son mnemotécnicos apex, porque nace de aquí y se dirige hacia afuera del fémur. Y el posterior nace de la región posterior, se llama payo, porque se dirige hacia adelante y adentro. ¿Correcto? Quiere decir que aquí, si yo quiero ver los ligamentos cruzados, yo pongo aquí, acá, y tengo la articulación de los cóndilos del fémur con los cóndilos tibiales, y yo puedo decir que estructuralmente la rodilla, estructuralmente, es una doble contracción. Son cóndilos del fémur y cóndilos de la tibia. Funcionalmente, solamente hay un eje. ¿Qué hace nuestra rodilla? Flexión y extensión con solamente un eje, como si fuera procleartrosis, una bisagra o inglina, ¿de acuerdo? Pero estructural,
doble continuidad de posición. ¿Está bien? Esto, si yo pongo los ligamentos, el que parte de aquí adelante, nace de acá y se va hacia atrás de la zona intercondilia, es una hemorragia que está fácil, lo que es apex, de anterior a posterior externo. Y el que está acá atrás y viene acá adelante, se llama payo, porque nace de la parte posterior y se dirige anterior interno a la zona intercondilia. Esos son los ligamentos cruzados que participan como límites también de los movimientos de la extensión y de la flexión. ¿Ok? Ok. Luego viene que esta viene con un borde interno, maleolo interno. Este viene con un borde externo. Se abre acá abajo para recibir al peroneo. ¿De acuerdo? Hay una pequeña escotadura peronea ahí abajo para la articulación tibio-peronea inferior. ¿Está bien? Y luego veo que de aquí de la articulación anterior viene un borde acá adelante. Es un borde anterior y que nos hace recordar que la diáfragma subrenal tiene una mitad superior y una mitad inferior continua. ¿Cuáles no es? Tiene la diáfragma general superior, tiene un borde anterior, tiene un borde posterior, no tiene una cara antero-interna, tiene una cara posterior. Correcto. Va a tener un borde anterior, borde externo y borde posterior. Borde interno. Borde interno y posterior. No posterior. Posterior, no, está Borde posterior. interno, borde externo y borde anterior. Okay. Y normalmente la mitad anterior. Va a tener una cara anterior y posterior, borde interno. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, esto equivale normalmente a la mitad superior del húmero, igualito, bordes de ella, dice, con la ley de bordes, externo, interno y anterior. ¿Okay? De ella. Caras aquí, cara posterior, interna y externa. ¿De acuerdo? Es lo que viene. Igualito está acá. ¿De acuerdo? En esta cara interna, lo más característico es que es subcutánea, excepto en su parte superior, donde llega este músculo sartórico. Donde llega este músculo recto interno. Y donde llega este músculo que viene de atrás, sale por acá, viene para acá. Semitendinoso. ¿De acuerdo? Y a esto le llamamos SAR, a esto le llamamos recto interno, y a este semitendinoso le decimos SARIS. Y la bolsa serosa de la parte de gancho queda debajo de los tendones, y entonces, y tiene la parte de gancho. ¿Correcto? La parte de gancho nada más está por debajo, es una cosa especial, por debajo de los tendones, del sartóide, del recto interno y del semitendinoso, y se localiza en la parte súper interna de la tibia, que es la única que recibe inserciones musculares, porque además es subcutánea. Por eso duele mucho cuando están caminando y de pronto la cara interna de la tibia se golpea en la superficie, ¿verdad? Y duele horrible, como dice Maná, me duele hasta el hueso. ¿Está bien? Terrible, así. Muy sensible, porque a nivel del hueso hay un montón de receptores de dolor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abajo no hay protecciones. Ahora como esto, la costilla aquí está debajo de su dedo de ustedes, ¿correcto? Entonces, cuando estamos jugando básquetbol, ¿sí? Si tenemos una pared que es malicioso, o tú puedes entrar en un triple y tú nada más te va a hacer así. Y cuando tú normalmente estés brincando y te hagas así, te va a fracturar todo por esas triples. Y eso es un juego sucio, ¿está bien? Pero de que la existe 1000 veces. Nosotros jugamos básquetbol, nos damos cuenta de eso. Como el típico, cuando van a tirar el balón, normalmente se hace así. Entonces, se me va, no puedes saltar, ¿por qué? Porque hay que pisar aquí. Ahí es el fútbol. Yo digo que no. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Sí, ¿le sabes la R y la I de qué? S-A-R es algo. R, recto interno, por así. Recto interno. Y la S es el. ¿Por qué, doctor?
Y ahí, por ejemplo, ¿en dónde están los factores menor y el largo? Ok. Ahorita vamos a poner los aductores. El menor es el número 1, 2. 2, Ah. el largo es el 1. Por ejemplo, tú tienes un ligamento inguinal. ¿Está bien? 3 porciones. Primera de Cooper, segunda de Gilbert, tercera de Cooper. Aparece ese músculo. Cartonio. Aparece este músculo que resulta que termina acá, su auxiliar. ¿Está bien? Aparece el que nace de aquí, de la cresta pectínea, nace aquí y lo tenemos acá, pectíneo. Aparece el otro que viene aquí, que es el aductor primero, que aparece el otro que viene acá abajo, que es el recto interno. Y le decimos so, que, ca, ri. El pequeño ahora se inserta la boca. El pectíneo, la cresta pectínea, ¿Y dónde eso? en la parte posterior, donde se encuentra normalmente aquí, esa parte, entre las dos hay una línea que baja, que se llama línea pectínea. Ah, ok. Entre la línea estiroidea y la cresta del mayor hay una línea que viene del trocánter menor que se llama cresta pectínea. Ahí se inserta. ¿Dónde se origina? En la cresta pectínea. ¿Dónde se inserta? En la cresta pectínea del fémur. ¿Ven? Entonces, si fuera transparente esto, tendríamos detrás de esto al segundo aductor. Pues el aductor tendría más chico que el primero, correcto, pero al mismo tiempo el primero más chico que el tercero. ¿Está bien? Porque el tercero, allá atrás, estaría normalmente así. El primero es el mediano, largo o primero. El segundo es el menor intermedio, ¿sí? Y el tercero es el mayor. Al mismo tiempo que es el tercero, es el más profundo de la cara posterior del muslo, donde está el hombro. ¿Está bien? Y en esos puentecitos que está dejando, aquí abajito estaría esto y esto. ¿Qué es eso? Los vasos pulmonares. La arteria se empieza a convertir de arteria femoral a arteria poplitea, y que la vena poplitea se va a convertir. La cara externa presenta un músculo aquí, tibial anterior, ¿sí? Y luego vamos a encontrar otro acá que es el extensor y el otro que viene del peroné, que cruza acá abajito para el dedo gordo, y por eso decimos y, B. Y ya tenemos el primero. Luego viene el extensor común de los dedos. Después viene el que está más afuera, porque nace del peroné, y se llama extensor, pero no por el dedo gordo. Este se va a cruzar porque mientras el extensor común de los dedos, el extensor va a venir aquí y se va a abrir para los dedos. Y este que está acá afuera va a venir aquí y va a cruzar debajo de este para meterse al primer dedo. Va a haber un cruce de tendones. El extensor peroneo nace del peroneo, es un extensor del peroneo. Pero cuando va, viene de afuera hacia adentro, ¿correcto? Y el que está por dentro, pues el extensor de los dedos, cuando vamos, entonces se va así. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Y necesito preguntar, el extensor peroneo se pasa por el cuerpo, como la... ¿Cuál? Es el flexor, pero no fue el dedo gordo. Recuerda que en el antebrazo, nuestros flexores son anteriores y los extensores son posteriores. En la vida es al revés. Los extensores son anteriores y los flexores son posteriores. Flex. Flexor tibial de los dedos, tibial posterior, flexor pero no. No hay forma de confundirte. ¿Por qué? Pero tú dices flex, acá hay una tibia, acá hay un peroneo. Si tú dices flexor pero no, tiene que nacer. Si dices flexor tibial, pues tiene que nacer. Y la tibia flexor, ¿qué forma de confundirse? Flex. Sí, yo me refería en la característica de la cara interna de la cara, que es fundamental.
Había mencionado que el no, tenemos que olvidar el término, pasar por debajo del Sí. Y en el borde del flexor tibial. Cuando pasa el tendón grueso del flexor peroneo del dedo gordo, lo único que hace es seguir su camino al dedo gordo. Y aquí está en el borde, un cuatro tendones que está así, ¿sí? Porque este está debajo de su tentáculo. Dale cuenta que es este, que es su tentáculo. Aquí está pasando el flexor peroneo. Y aquí está pasando el flexor tibial derecho. Este tiene que ir a los dedos, haces así y se retira para acá a los últimos 4 dedos. Y este lo que hace es seguir su camino para el primer dedo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, cuando dijo que usted se perfila, ¿se hace así? Sí, bien giro, claro. Entonces, el que está por dentro pasa hacia afuera. Y esto, claro. La cara externa presenta el tibial anterior, correcto, pero la cara posterior, vimos que habían 3 características muy cuáles de la tibia. La hebra del sodio, la cresta ósea y esta línea obliqua del sóleo es el sitio que por arriba está el músculo cinctificio. Y por abajo, con esa cresta vertical, se divide un área para empezar a liberar los dedos y la otra para liberar el exterior. Ustedes se fijan que el tibial anterior, ¿dónde se originó? cara externa anterior anterior. Cara externa de la tibia, ¿está bien? Porque la cara interna es subcutánea y nada más recibe a Sarris. La cara externa presenta el tibial anterior, ¿está bien? En la cara posterior, ¿dónde se origina el tibial posterior? No. En la cara posterior, ¿sí? Tiene una cresta ósea vertical que divide la cara posterior en 2 áreas para orígenes musculares. ¿Quiénes están allá? ¿Qué dice el mnemotécnico? En la cara posterior profunda, ¿cuál es el mnemotécnico? Fletiflex. ¿Qué hueso tienes por dentro de tu pierna? Entonces, el músculo interno tiene que ser el flexor tibial. Y el tibial va a quedar en medio. El flexor peroneo por fuera. ¿Está bien? Fletiflex. Entonces, cuando la cara posterior de la tibia viene en la cresta obliqua del sóleo, arriba el músculo popliteo y abajo la cresta ósea vertical, la superficie interna va a ser para el flexor tibial de los dedos y la superficie externa va a ser para el tibial posterior. ¿Y qué va a haber entre la tibia y el peroné, hermano? ¿Qué hay entre la tibia y el peroné? Una membrana interósea. ¿Qué está haciendo en sí la membrana interósea? ¿A quién separa de quién? ¿Cuáles? ¿A quién específicamente está separando? Al tibial anterior del tibial posterior. Entonces, esos tibiales, que es esta acá y esta acá, estamos separados por la membrana interósea. ¿Correcto? Como la gorra acá, que se nada más por el verse. Así de claro. ¿Correcto? Entonces, con el cruce que usted dice va a ser peroneo del dedo gordo tibial del dedo, los flexores. Es que desde el que se cruzaba. Entonces, el flexor. Ella dijo de que en el sustentáculo vital, ¿sí? La apófisis interna del mecánico de fuerzas, aquí abajito hay un canal de paso flexor peroneo propio del dedo gordo, ¿sí? Y estamos en la superficie interna de la ¿listo? El tendón que viene aquí, lo que hace es seguir el dedo gordo. En el borde de eso, aquí, esas 4 tendones acá, en el borde, es el flexor tibial de los dedos. Pero aquí no puede ir hacia adentro, porque el pie está así. Entonces, esto hace esto así, y se va para abajo. Este flexor, pero no del dedo gordo, vamos a seguir aquí, de baja, y ahora hacia abajo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Cuáles son los músculos tibiales? Bíceps. ¿Ah? Son los semitendinosos, todo bíceps. Bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso. ¿Por qué se llaman isquiotibiales? Porque nacen del isquio y llegan a la tibia.
prácticamente son, mira, flexores de la articulación de la rodilla. ¿Dónde termina la cabeza larga del bíceps? A nivel de la parte externa de lo que es, en la cara externa, en el cuerpo del ejército. Está en la cara externa, inmediatamente por arriba del origen del tibial anterior. El cuerpo del ejército. ¿Sí? Tubérculo en la cara externa de la tibia. Entonces, para responder a lo que nos llevó a todo esto, que son los compartimientos de la pierna. Los compartimientos de la pierna tienen que dar de la siguiente forma. Un paciente diabético tiene una lesión. ¿Saben ustedes qué es lavado mecánico? ¿Tienen idea de qué es un lavado mecánico? Cuando un paciente diabético tiene una herida, ¿correcto? Normalmente los estudiantes se encargan de limpiar la herida bajo supervisión de los médicos ya hechos, formados. ¿Sí? El médico les explica cómo lo va a lavar y cómo esto, pero vemos que la herida del diabético sigue evolucionando. ¿Sí? Porque está descontrolada su azúcar, porque tiene infección allá. Es un ciclo vicioso. Si su azúcar está alterada, favorece la infección. Si hay infección, favorece el descontrol del azúcar. Entonces, ¿cuándo va a quedar bien? Tengo que hacer que ceda la infección para que el azúcar pueda mejorar. O tengo que mejorar el azúcar para que la infección vaya cediendo. Si no hay esa mejoría, el paciente va a empeorar. Llega un momento en que su herida está amplia y el médico tiene que definir si va a ser una simple curación o va a ser una amputación. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una lesión, por ejemplo, en la pierna, que la van a lavar y le dice el médico que vamos a hacer un lavado mecánico. Es un lavado exhaustivo con muchos jabones, antisépticos y cosas. No se puede hacer así normalmente porque el lavado del doctor es bajo anestesia. Cuando yo entre y vaya lavando, meto mi dedo a la herida y me voy a dar cuenta que se va como una conejera, como si fueran los nidos de conejo. ¿De acuerdo? Cuando están las crías debajo de la tierra. Mete su dedo y ves que se va. O sea, así están las heridas diabéticas. Y te das cuenta que la lesión que estaba en la pierna ya llegó hasta acá al muslo. No te das cuenta porque tú nada más estás viendo un orificio que estás todos los días curando. Y se le dice al paciente, en caso de que esta herida, nosotros la vemos, la debridemos, le quitamos el tejido muerto y digamos, si no tiene la solución, en ese mismo proceso va a haber que amputar. Eso se le dice al paciente. No es algo así que tomemos decisiones nosotros en el momento sin antes avisar, porque obvio, el paciente diabético entra pensando nada más en su curación. ¿Y qué pasa cuando sale y no tiene la pierna? Pues obvio, es un shock, ¿verdad? En donde el paciente grita, te insulta, te mienta la madre, te puede demandar. ¿Por qué? Porque no le diste la información. Si tú normalmente le dices al paciente que si esto no va a quedar bien con lo que estamos haciendo, es necesario amputar, la misma anestesia sirve para los dos procesos. No tiene caso lavarlo, salir y no se puede hacer nada, va a seguir mal. Lo programan después para quitar la pierna. No, ¿para qué? Si es necesario quitarlo, en ese momento lo van a quitar. ¿Sí? Ese es el lavado mecánico. Un paciente diabético, ¿sí? Vamos a suponer que lo tenemos acostado, ¿de acuerdo? Y le voy a hacer un corte normal en la pierna para valorar prácticamente sus compartimientos. Hago normalmente un corte en la pierna, ¿de acuerdo? El paciente prácticamente tiene acá la extremidad, el muslo, aquí prácticamente su rodilla, acá estamos en la pierna, ¿ya? Están ubicados. Y en esa pierna, ¿cuántos huesos hay? Dos. ¿Cuáles son? Tibia y peroné. Está bien. Yo voy a poner la tibia. Y voy a poner el peroné. ¿Está bien como lo puse? Tibia y peroné. ¿Está bien? La tibia es interna, el peroné es externo. ¿El tamaño está bien? ¿O son del mismo tamaño que el peroné? No. Ok, yo voy a ver la tibia que tiene la tibia. La tibia, como que hace un momento, tiene un borde anterior
¿sí? Un borde interno y un borde externo. Y nuestro neumotécnico era bella, como la mitad superior de la pierna. ¿Está bien? Y el peroné era, peroné y radio. ¿Qué tenía el radio? El borde de cada así. ¿Anterior? Interóseno, no. ¿Es el hueso interno o hueso externo del radio? Vamos a decirme. Esto es la antena del radio. Este radio es el hueso externo. Anterior, posterior, externa. El cúbito aquí, anterior, posterior, interna. ¿Está bien? Capi y capex. Recuerda, caras, anterior, posterior, externa, anterior, posterior, interna. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy importante que ahora solamente voy a poner primero los huesos para que haga mis diferentes compartimentos. Ok, pongo acá a este hueso que es la tibia. Y pongo a este hueso que es el peroné. Este es el hueso interno, este es el hueso externo, este es el más grande, este es el más pequeño. Este tiene borde anterior, borde interno y borde externo. Este tiene borde anterior, tiene borde posterior, borde interno y interóseno. ¿Me quedó claro? Para que yo pueda entender mis compartimentos, tengo que entender que la cara interna de la tibia es subcutáneo, es superficial. Y en ese corte, me voy a dar cuenta que aquí, en ese corte, esto pasa así. ¿De acuerdo? Ese es el truco para entender esa región. Esto, ¿de acuerdo? ¿Qué está por debajo de la piel? ¿Y qué más? Pues muy bien, la aponeurosis superficial y todo eso. Pues resulta que la aponeurosis está aquí. ¿Sí? Viene, normalmente sigue y se proyecta acá. ¿Ven? ¿Hacia dónde se está proyectando? Entonces, tabique intermuscular anterior. ¿Está bien? Sigue su camino. Y cuando encuentra el borde posterior, hace tabique intermuscular posterior. Tibia y tibia. ¿Está bien? De pronto, en los cortes nos damos cuenta que acá existe algo. Membrana interósea. Y nos damos cuenta que de aquí vamos hasta acá. ¿De dónde a dónde se está yendo esto? A ver, que me lo diga Kevin. ¿De dónde a dónde se está yendo esto? Muy rapidito, a ver. Borde posterior del peroné al borde interno del tibia. Tiene el borde de que tiene que ser el borde, si no, no van a entender esto. Del borde posterior del peroné al borde interno del tibia. ¿Qué le hizo al compartimento posterior? ¿Cuántos compartimentos ya tenemos? 4. Uno anterior, uno lateral, posterior profundo, posterior superficial. Ahí va la siguiente. ¿El borde externo del terminal dónde? ¿Ah? ¿El borde externo del terminal dónde? No, el peroné no tiene borde externo, del borde posterior del peroné al borde interno de la tibia. ¿Está bien? Ahora, ¿quién me dice? ¿Qué es esto? Cresta ósea vertical. La cresta ósea vertical. ¿Correcto? ¿Qué me hacía la cresta ósea vertical? Divide la cara posterior. ¿Para quién? ¿Para qué músculos? Tibial posterior y el flexor tibial de los dedos. Perfecto. Muy bien. Entonces yo agarro y los pongo. ¿Está bien? Pongo aquí, flexor tibial de los dedos. Pongo acá la tibial posterior. ¿Correcto? Y acá, flexor peroneo del dedo gordo. ¿Está bien? Aquí adelante, donde está la tibia. Tibial anterior. Y nada más la membrana, me estoy separando el tibial anterior del tibial posterior, y sería su tibial. ¿Sí? Y luego voy a ver otro acá, y otro acá, y otro acá. Y decimos ti, ex,
es P. ¿Correcto? Y afuera voy a encontrar a este músculo, peroneo lateral corto y peroneo lateral largo, EP. Y acá, más superficial, voy a encontrar al sóleo porque está solo. El plantar delgado. De los gastrocnemios o gemelos. Y ahora voy a decir que la pierna tiene 4 compartimientos. Anterior, ¿sí? Lateral, dorsal, este superficial y este profundo. Este es el mismo nemotengo de la médula espinal que tiene el cordón anterior, lateral y dorsal. Cordón blanco anterior, que viene siendo motor. Cordón blanco lateral, que es mixto, y el cordón blanco posterior, que es sensitivo. Aquí, un cordón anterior, que son ¿qué? Extensores. ¿Sí? Un compartimento lateral, que son ¿qué? Inversores. Van a hacer que el pie haga así, hacia afuera, pero no lateral corto y largo. Una parte posterior, que son flexores, ¿de acuerdo? Y ahora puedo decir, el anterior, su nemotécnico es T, X, P. El lateral, P, el dorsal superficial, SO, la, M, el profundo, PLE y FLEX. Entre lo que es esto, pero no lateral, corto y largo, encuentro un nervio que bajaba, que está aquí, y que estaría normalmente aquí. Es el músculo cutáneo peroneo superficial o fibular superficial. Aquí, entre ese compartimiento que está acá, ¿verdad? Y este compartimiento que está acá, donde está esto, y al posterior. ¿Correcto? Facial o interno. Aquí adelante, el pilar anterior. ¿Correcto? Y ya tengo el que va a inervar adelante, el pilar anterior, el que va a inervar atrás, el pilar posterior, el que va a inervar a un lado, el peroneo superficial con músculo cutáneo. ¿Correcto? La pierna presenta para su estudio un esqueleto formado por la tibia interna y por el peroné externo. La tibia tiene un borde anterior, un borde interno, borde externo, cara interna, cara externa, cara posterior. Peroné tiene borde anterior, borde posterior, borde interno, cara anterior, cara posterior, cara externa. Tiene membrana interósea, hay 4 compartimentos, el anterior, el lateral, el dorsal, profundo y superficial. Y el XP, Pletiflex y soflagerio. Ahora, esta aponeuriosis que nos faltó aquí, que es la única que faltó por 3 milímetros, esta se llama ATP, aponeuriosis tibial profunda. Es la que va del borde posterior, ¿sí? Del peroné al borde interno de la tibia. Y va a dividir el compartimiento posterior en uno profundo y uno superficial. ¿Correcto? Para el streaming. ¿Está bien? Los tumores los mantengo acá. ¿Sí? Entonces, pues muy importante, cuando nosotros tenemos una exposición y de pronto pasan algunas consecuencias como esta, ¿de acuerdo? El ponente tiene que tener atlas para no quedarse callado. ¿De acuerdo? Cuando estamos más adelante, los tutores nos empiezan a enseñar los tips para poder hablar tranquilo, claro, en donde no hay gente mala que quiera querer hacer preguntas para ridiculizar. Pero el que tiene prácticamente el sargento básico es el ponente, el que tiene la respuesta apropiada para que pregunten algo difícil, tú le contestas con algo difícil. Que te diga, por ejemplo, que si, oye, la coenzima, no sé qué, sobre el músculo, tal, esto, lo otro. Tú estás duro en la enfermedad, yo no estoy duro, lo que está preguntando, yo soy el ponente. Pero tú sí sabes cómo está todo el comportamiento, no tienes que pensar. No, pues, ahorita que terminemos, sería una vaca de cosas que salen, ahorita que terminemos, lo dejamos. Sabiendo que terminemos, no voy a quedar. Ahorita que terminemos, me voy, porque yo no sé la respuesta. Pero ¿qué quieran seguir? Así formas prácticamente para que nosotros siempre queremos vivir. ¿Sí? Esto que están viendo ustedes ahorita son los compartimentos de la pierna. ¿Sí?
A mí en especial. Me dan ustedes unos pulmones, yo voy a hacer maravillas de esto, que ustedes lo van a hacer perfecto. Cosa que hace una gran diferencia entre lo que hemos llevado a nosotros directamente con el cliente, el pintador que tenemos allá. Pero podemos avanzar un montón. Y normalmente, cuando termine todo esto, voy a hacer con ustedes y cuando pasar, si alguien quiere ir conmigo al gabinete para que aprenda algo de sonido y que es re fácil, ¿sí? Hacemos y van a darse cuenta. Por ejemplo, el grupo que pasaron, hay un solo alumno que no dejaba de ir, está durísimo, hablaba de diagnóstico del diagnóstico, hablaba de una gran verificatoria, hablaba de la cuestión de la previa, son cosas que van a ver hasta quinto año, y de esta manera con la naturalidad. Una apendicitis, hacer diagnósticos en primer año, así que estás sabiendo, ¿no? Que se creen 6 meses, que acaban de salir antes de ustedes, que están ahorita en un semestre. O sea, es muy verdad, impresionante. Si un alumno haga esto, que le digan, ¿tú sabes qué es? Es que ustedes que están viendo, yo les aprovecho también, porque veo la capacidad que tienen, que el grupo que tienen más de las cosas. Eso para mí, si tuviera yo que preparar la clase, les juro que no tengo tiempo. Pero con la misma, estamos en el hospital y viene alguien que viene y me dice, pues voy a dar la carrera específica. Tienes un laboratorio, no sé qué. O sea, hay madera, hay espontaneidad, hay preparación, hay todo lo que es entrega y dedicación para eso. ¿Sí? Así que mañana continuamos, no mañana, el lunes, ¿sí? Continuamos, pero sí, algo que les interese, les dicen a ella, les pasa, les dan unos pequeños individuos. Perfecto. Para que siga grabada. Perfectísimo, Javier. Para que preparamos lo de genitales y todo. Muy bien. Que pasen un buen fin de semana y como siempre, que le den satisfacciones a sus papás, que estudien mucho y que hagan buenas oraciones. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Vale. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. No sé si alguien quiera que se lo pase. Mira, Yo. Ya se les puede tomar, no sé si tomas el favor. Los videos, ¿y qué es? Aparte que todo sale, es de línea. Variable, es como cuando me dices por qué tengo un interno más cercano. Semi-inverno, semi-inverno. Sí. Dale, nos vemos. Creo que se decide. Es que es como que entraron en calidad de increíble. Está muy pesado el archivo. Se trata muchísimo. Que sea 8K increíble, no solo. Si le pueden poner la calidad del video ahora, Sí. 1080, 120.